Hola a todos, soy Santini y bienvenidos a nuestro estudio. Y bueno, hablando de nuestro estudio, esto es justamente de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a modificar este espacio y lo vamos a dejar así. ¿Qué tal? Y eso que aún no está acabado, falta añadirle bastante más elementos a esos paneles. Pero acompáñanos a terminar este panel de Scadis. Y bueno, voy a ser bastante honesto. Este lugar, digamos que lo desacomodé un poquito a propósito para las tomas del video, pero ciertamente no hay mucha diferencia. Realmente el problema que tengo ahorita es que tengo improvisadas algunas cajas hechas con cajas de filamentos, lugares donde tengo mis herramientas, en esta caja por ejemplo que es del filtro de aire. Y bueno, también estoy haciendo un poquito de trampa porque esto de aquí es justamente lo que vamos a instalar y lo que les voy a explicar más adelante. Digamos que este es un viaje en el tiempo. Ya verán cómo va a quedar todo esto. Pero comenzaremos con el inicio de esta historia. Todo comenzó porque mientras veía mis redes sociales vi cómo alguien utilizaba su impresora 3D para imprimir sus paneles de Scadi. Y me dije, hey, yo también tengo una impresora 3D, así que me puse manos a la obra. Y bien, vamos a trabajar ahora con los diseños o los modelos. Lo que estamos viendo ahorita en la pantalla son las páginas de internet donde conseguí todos los modelos para este proyecto. Voy a dejar el link de cada uno de estos abajo en la descripción. Lo importante es que tenía que encontrar un modelo de panel que pudiera entrar en mi impresora 3D. Habían muchos modelos muy padres, pero eran demasiado grandes y no los podía imprimir así por piezas completas. Entonces encontré uno que era modular. Además notarán que en internet, como por ejemplo aquí en la página de Cults, pueden encontrar muchísimos modelos de accesorios que pueden ya empezar a imaginarse de qué servirán en el Scadis. Yo descargué bastantes, ¿no? Desde charolas, soportes para pinzas, para el papel, etc. Y uno que también se me hizo muy importante fueron estos brazos para poner una repisa. Bueno, descargué todos estos archivos y me puse a trabajar. Ahora, estoy utilizando para imprimir todos estos proyectos el filamento de Mexico Maker. Ellos tienen una gran variedad de colores y de hecho tienen uno estilo madera que es muy bueno, pero yo decidí utilizar los colores de, pues vaya, de la marca, ¿no? Del canal, nuestro estudio, que en este caso fueron el naranja y el azul. De igual manera te voy a dejar el link de afiliados a Mercado Libre aquí en la descripción para que tú elijas, si quieres hacer este proyecto, el color que más te guste. Y bien, aquí ya están los paneles impresos. ¿Ven? Quedan bastante bien con color azul y naranja. La verdad es que esto es un proyecto bastante económico. Estoy utilizando casi como un tercio de cada rollo de filamento. O sea, como 300 gramos aquí del color naranja y otros 300 gramos del color azul. Eso sí, todavía faltan los accesorios. Y bueno, la forma de instalarse es bastante curiosa porque se tiene que imprimir una pequeña pieza. Esta pieza que está aquí es la que ayuda a tener la separación con la pared y permite que vayas colgando diferentes cosas en el panel de Scadis. El chiste es que tiene un pequeño detalle que les voy a decir más adelante. Regresando un poquito hacia atrás. Verán, tener muchos paneles como estos no tiene nada de malo, ¿ok? Sin embargo, el tamaño lo hacía bastante impráctico porque tenía que imprimir varios y al mismo tiempo unirlos. Entonces lo que tuve que investigar es esto. Disculpen el ruido que se escuche tal vez de fondo, están haciendo igual más construcción por allá. Pero el punto es este, estos son pequeños conectores. Lo que hacen es permitir que el panel se fije. Estos se ponen así, se hace plop, como ya está aquí abajo de hecho. Y luego se pone este pequeño seguro para atornillarlo con dos pequeñitos tornillitos, ¿ok? Y con eso esta placa se fija. Más o menos como se estaría viendo aquí, ¿ok? Esta es una pequeña unión.
Ahorita no está así como que muy firme porque solamente es una, pero el chiste es poner otra por aquí. Y de hecho, y eso hace que tengamos un panel más firme y que tengamos que hacer menos perforaciones. Por ejemplo, con este, en vez de hacer 8, solo haríamos 4 perforaciones en la pared. Y eso es un alivio. De verdad, un gran alivio. Y además, se ve bonito, honestamente. Y bueno, es hora de ponerme a imprimir muchos más de esos. Lo que vamos a hacer ahorita es crear las parejitas. Entonces aquí tengo los tornillos. Lo que necesito es ir trayendo estos paneles, ¿ok? Y seguir el patrón, ¿ok? Por ejemplo, este tendría que ser así. No sé si lo ven, pero este es el espacio grande donde tiene que entrar el tornillo, ¿ok? Entonces, digamos que esta es la dirección en la que entra. Y el otro panel lo tengo que poner completamente simétrico. De hecho, aquí se nota cómo coinciden muy bien todos estos puntos. Y vamos a ir haciendo clics con esto. O sea, en pocas palabras, por ejemplo, aquí es acomodarlos y hacer, por ejemplo, un clic. De hecho, voy a cambiar de clic acá. Ahí. Obviamente tiene que embonar y eso hacerlo con fuerza. Pero ahí está. Hacemos lo mismo. Ahí está. Ahora tienen que ser salteados. Eso es algo muy importante a considerar y no lo había visto porque ya tenía uno puesto. Significa que este tendría que quedar aquí. ¿Ok? Y sí, están salteados, pero no como yo esperaba. Porque estos de aquí, tienen que alinearse con esos para que se vea con ese lado uniforme. Aunque también no tendría nada de malo que se viera los de abajo en esta dirección y los de arriba en esa dirección. Entonces tenemos nada más que mantener y respetar esa parte. Tan sencillo como que voy a volver a acomodar estos aquí. Este estaría aquí y este estaría ahí. Ahí está. Aquí. Y volvemos a hacer lo mismo. Ponemos los espacios como tienen que ir. Por ejemplo, estos dos vendría siendo este y este. Pero bueno, esto lo voy a saltar ya. Ya que están puestos estos pequeños conectores, tenemos que atornillarlos en la parte de atrás. Y para eso traje estos pequeños tornillitos. Estos son tornillos milimétricos. La verdad es que son muy económicos. Bueno, hay tornillos más baratos, ¿no? Pero básicamente están un peso cada uno de estos. Un peso mexicano. Y pues tenemos que empezar a atornillar, ¿ok? Estos que yo compré son ligeramente más grandes, lo cual genera una situación muy interesante. Y es que del otro lado se marcan. Lo voy a explicar con este ejemplo. Aquí puedes ver cómo se ven esos dos puntos blancos. Pues es el tornillo llegando hasta este lado, ¿no? ¿Por qué? Porque son ligeramente más grandes de lo necesario. Eso no fue un error, sino que no conseguí la medida correcta. Pero de todas maneras me sirve, ¿no? Y no me desagrada cómo luce. El chiste es que ahorita tenemos que atornillar estos. Y pues la verdad prefiero que se vea el puntito blanco a que esté mal ajustado. Queremos tener algo firme y seguro. Viene el momento de instalar los paneles. Honestamente, aquí comenzamos sencillamente preparando el espacio. Y les voy a dar uno que otro tip que por lo menos a mí me funcionó para mi situación. Recordemos que yo estoy imprimiendo paneles chiquitos y digamos que los tengo que acomodar de manera que pues embonen bien, ¿no? Son modulares. Muy bien, ahorita ya están marcados los cuadrados. Sé que no tengo el micrófono, pero pues les quería mostrar cómo está ya dibujado. Ahora, el chiste de los conectores que imprimí es para evitar hacer estos otros dos agujeros, lo cual hace que tengamos la mitad de agujeros que se requieren. Tendríamos que hacer aquí, 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 aquí y aquí, 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 ¿no? Y sí, 4, 4,
Está excelente. Una vez que ya los terminé de marcar, agarro el taladro y me pongo a hacer las perforaciones. En cada uno de estos hoyitos, por supuesto, vamos a meter un taquete y se trata de ajustarlo lo más fuertemente a la pared. Y una vez ya poniendo todos, ahora sí, agarramos nuestra piecita, la que da la distancia entre la pared y el panel, y vamos a irlos, pues, poniendo. Tiene su reto, no les voy a mentir, la verdad es que si tienen alguien que les pueda ayudar a sujetar el panel mientras ustedes acomodan la pieza y van atornillando, es fantástico. ¿Y se acuerdan cuando les había comentado que había un pequeño detalle con estos conectores que van hacia la pared? Bueno, es que este modelo que está en Thingiverse no tiene el hoyito de salida del tornillo, ¿ok? Entonces básicamente tienes que meter el tornillo y luego romper un poquito la pieza para que luego vaya hacia la pared. Este detalle lo solucioné directamente con el programa que tiene Windows para modelos 3D. Hice el pequeño agujero y listo. También se puede hacer directamente en el slicer de Creality. Ahí también tiene una pequeña opción que es para hacer perforaciones, ¿no? O hoyitos. Esto se lo recomiendo bastante porque facilita más el poner los tornillos. Por supuesto, todo lo que estamos haciendo ahorita lo estamos viendo en cámara rápida. Pues esto sí tardó unas cuantas horas. Digamos que le dediqué este día para instalar todo lo que son el panel de SCADIs. Creo que la parte más difícil fue verificar que queden bien pegaditos todos, ¿no? Como pequeño consejo, yo no los invitaría a apretar cada tornillo que ponen. Yo los dejaría, y a mí me funcionó, los dejaría un poquito suelto para ir haciendo ajustes. Y ya que una vez está todo puesto, ahora sí apretar todos los tornillos. Y ya instalado todo, toca, creo que fue mi parte favorita, el de ir poniendo todos los dispositivos o adaptadores o paneles, como ustedes les quieran llamar, de el SCADIs, ¿no? Y me refiero a estos pequeños recipientes. Imprimirlos fue súper rápido, fue muy económico, hay una gran variedad, como ya les dije al inicio del video. Y por ejemplo, aquí tenemos muchos más elementos. Oh, ahí está la pequeña lagartita de Moana, quiere un poquito de atención. Pero bueno, yo lo que les quería comentar es que por ejemplo tenemos este otro modelo. Este modelo es para las lijas. Digo, honestamente las podría colgar porque tenemos estos dos hoyitos aquí con toda la bolsa, pero también sencillamente las podemos poner aquí, ¿ok? Está excelente porque puedo poner bastante de estas, las que más uso, que obviamente son las que están en blanco, y aquí las podemos ir poniendo. Y es que como ven ahorita aún tiene muchísimos espacios en blanco. Bueno, el blanco es un decir, digo, yo elegí naranja y azul, pero todo eso es puro potencial. Aquí vamos a ir añadiendo diferentes herramientas. Y bien, eso ha sido todo. Les quiero agradecer por acompañarme en esta aventura para ir mejorando el taller, o más bien nuestro estudio. Y pues ahora sí que invitarlos como siempre a apoyar el canal, suscribiéndose, dándole un like o compartiendo esto con alguien que también quiera mejorar o organizar mejor su espacio. Como siempre los leo en los comentarios. Ustedes harían este proyecto de SCADIs, descargarán los archivos que les puse en la descripción, lo consideran útil. Ahora sí que los leo y nos vemos aquí en nuestro estudio. Gracias por acompañarnos en un nuevo video. Si te gustó, puedes apoyarnos compartiendo el video, dándonos like y suscribirte para más tutoriales. También puedes hacer clic en los videos que tenemos sugeridos para ti. Nos vemos en nuestro estudio.